En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Leemos la palabra del Señor y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Así que no he puesto otro título sino lo que el texto mismo dice. El tema de este sermón es consumado es. Quiero unirme entonces a la fila de hombres piadosos que han predicado sobre esta declaración de nuestro Señor sobre el madero. Estoy seguro que soy de verdad mucho menos que ellos, pero quiero también sumarme a esta tarea de describir un poco lo que el Señor quiso decir con esta poderosa palabra en la cruz, que todos nosotros hemos escuchado ya, que conocemos muy bien. Lo primero que debemos recordar es que las horas están pasando y nuestro Señor sigue secando su humanidad sobre el madero. En medio de este relato en el cual nos encontramos, en medio de esta serie de sermones que hemos estado viendo, hemos reconocido la agonía de nuestro Señor. La agonía hasta tal punto que Él puede preguntar gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta agonía se deja ver claramente, y el furor de los padecimientos físicos de nuestro Señor son tanto físicos como espirituales, y esto es evidente en esa siguiente declaración de tengo sed que vimos el domingo pasado, y espero que todos ustedes estén siguiendo este orden. Nada en nuestro Señor, no hay una sola molécula de su cuerpo que no experimente ese tormentoso dolor que era sumamente intenso. Pero cuando llegamos a la sexta declaración de nuestro Señor Jesucristo, el consumado es, podemos nosotros también decir que hemos llegado al momento en que la noche es interrumpida por la luz de la mañana. Hemos llegado al momento en el que ese destello de luz irrumpe la total oscuridad de la agonía de nuestro Señor. La noche oscura ha pasado y ahora la mañana resplandece. Esta palabra de nuestro Señor, esta declaración de nuestro Señor, es la razón por la cual tú y yo somos cristianos. Es la razón por la cual nosotros no estamos unidos a una secta que inventó un nombre y que su cuerpo parece o perece todavía el día de hoy en una tumba. Esta es la declaración por la cual nosotros, mi hermano, podemos decir que adoramos a un Cristo triunfante, a uno que venció en la cruz, a uno que, si bien no había muerto todavía, la victoria ya estaba declarada. Yo no creo poder decir algo más que lo que el mismo texto dice claramente, ya que las palabras del Señor son bastante directas y claras. Pero nos es necesario, a través de este sermón, amada iglesia, ir una vez más a este texto maravilloso y recordar lo que significa consumado es. Y ese es mi propósito en esta mañana. Que juntos vayamos a lo que esta palabra significa y lo que a lo largo de la historia la iglesia cristiana ha bebido, ha extraído de ella como una riqueza para nuestra vida. Si bien nosotros reconocemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos, tanto que a la fecha se habla de antes y después de Cristo, esta palabra parte también la historia en dos. La historia en la salvación planeada y la salvación consumada. Aquello que había dicho el Padre desde la eternidad, aquel maravilloso plan que el Padre había diseñado para la salvación de su pueblo, en esta declaración encuentra su consumación. Así que es de suma importancia para nosotros. Esta palabra parte la historia de la salvación en dos, mi hermano. Así que para que nuestro corazón recuerde lo que sucedió en la cruz, hagámonos primero la pregunta: ¿qué fue
lo que se consumó en la cruz. ¿Qué se consumó en la cruz? Y déjeme presentarle entonces 7 cosas que alcanzaron su fin en esta poderosa declaración de Cristo sobre el madero. O sea, vamos a hablar entonces de 7 cosas que alcanzaron su fin en esta declaración de Cristo cuando Él pronunció consumado es. Así que pasemos de una vez a la primera de ellas. ¿Qué es lo que fue consumado? Número 1, fue consumada la ira del Padre en favor de su pueblo. Número 1, fue consumada la ira del Padre en favor de su pueblo. El apóstol Pablo, escribiendo ese maravilloso tratado a los hermanos que se encontraban en Roma, describe cuál es la condición de todos los hombres, y yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído Romanos capítulo 1, pero recordemos lo que dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hace una poderosa declaración Pablo. La ira de Dios se revela. Ahora se revela contra todo aquello que es injusto, contra todo aquello que es impío, contra todo aquello que va en contra de la sana voluntad de Dios. Pero luego nos dirá o nos recordará en el capítulo 3, versículo 10 en adelante, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a la una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos 2 textos nos colocan a nosotros en aprieto, porque primero dice que la ira se revela contra toda injusticia y luego dice que no hay un solo justo, por lo tanto la ira se debe revelar contra todos los hombres. Contra todos y cada uno de los hombres, porque todos son impíos, porque todos hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Esta es la mala noticia que presenta Pablo a los hermanos de Roma, hasta llegar hasta el versículo 24 en el que trae ese refrigerio, ese descanso a estos que están escuchando y de paso a nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que el apóstol Pablo, después de colocar en aprieto, llega la buena noticia del Evangelio. Y la buena noticia del Evangelio es precisamente que hemos sido justificados por pura gracia. Por pura gracia. Ahora, pero esto tuvo un costo mediante el sacrificio de Cristo. Mediante su obra expiatoria, Dios puso a su Hijo como propiciación. Recordemos ese término griego, hilaskomai, aquello que aplaca la ira divina. Cristo es nuestro hilaskomai, aquello que contiene, que recibe la ira divina. Y eso es lo que está ocurriendo en este preciso momento en el madero. La propiciación se ha llevado a cabo. Nuestro Señor pasaba de un tengo sed, que era la tremenda agonía de la ira, a un consumado es. Esto quiere decir solo una cosa, que la ira de Dios ha sido aplacada. La ira divina ha sido aplacada y más adecuadamente la ira de Dios quedó satisfecha. El Padre, aquel que dijo Romanos 1:18, esa ira que se revela contra toda injusticia e impiedad, se ha revelado sobre Cristo y quedó satisfecho Dios al verter toda su ira sobre la humanidad de su Hijo. En las palabras de Juan,
en su primera carta universal, primera de Juan capítulo 4, versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es entonces la razón por la cual Cristo va a gritar desde la cruz: consumado es, porque la propiciación ya se realizó. La ira de Dios ha quedado satisfecha, se ha derramado plenamente la última gota de la ira del Padre en razón de tus pecados. Han sido bebidos totalmente por Cristo en la cruz. Ahora no queda más ira que derramar. Ya no queda más ira que derramar para aquellos que Cristo murió en la cruz. Ya no hay entonces que pagar y recibir sobre nosotros la ira eterna, porque Cristo la recibió en la cruz. Si nosotros tuviésemos que beber el vaso de la ira, la copa de la ira del Padre, entonces Dios sería injusto, porque habría castigado y vaciado su ira en su Hijo inocente para luego volver a llenarla y vaciarla en nosotros. Y eso sería una total injusticia. Y sabemos muy bien que nuestro buen Dios es justo, y en razón a su justicia ha sido declarado hombres y mujeres pecadores justificados, precisamente por esa declaración de Cristo: consumado es. Consumado es, mi hermano, significa entonces que esa ira eterna del Padre ha quedado satisfecha. Ahora aquella terrible santidad, aquella horrenda santidad que causaba en nosotros espanto, esa santa gloria de Dios deja de ser una amenaza para nosotros y pasa a ser entonces una maravillosa manifestación de gloria y de gracia. Ahora su santidad pasa a ser para cada uno de nosotros una manifestación de su justificación y de su aprobación paternal. Eso es consumado es, mi hermano. Cristo estaba declarando en ese momento que la ira del Padre quedaba satisfecha, que la ira quedó consumada. Mi hermano, qué gran gozo debe producir eso en la vida de los creyentes. Y estoy seguro que si tú estás sentado allí como cristiano, tú lo entenderás. Ha sido consumada la ira del Padre. Qué gran gozo. El fin de una guerra no se puede comparar con esto. Una buena noticia de sanidad para una persona enferma no se puede comparar con esto. El salir de cualquier problema de este mundo no se puede comparar con esto. Cristo en su cuerpo estaba poniendo fin a la ira eterna del Padre en favor tuyo. Eso es un motivo de gozo y de alegría. ¿Bastaría esto para declarar con gozo toda nuestra eternidad y toda nuestra vida en este mundo? Aleluya, el Señor ha pagado lo que tú y yo no pudimos pagar. Es la más grata noticia. Su ira fue consumada. Pero eso es solo uno de los puntos o de las interpretaciones que debemos hacer. Consumado es significa entonces que la ira ha quedado satisfecha. Pero número 2, también significa que fueron consumadas las promesas de la antigüedad. Que fueron consumadas las promesas de la antigüedad. Y permítame recordar primero las palabras de Cristo cuando Él iba camino junto a aquellos hombres que se dirigían a Emaús y que lo registra Lucas capítulo 24, versículo 25 en adelante. El Señor resucitado, recordemos, caminaba junto a estos hombres
Y nos dice el texto: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Estos hombres camino a Emaús recibieron del Señor un recordatorio de cómo cada una de las promesas dadas desde la antigüedad, desde Moisés, pasando por los profetas, cada una de las promesas que hablaban del Mesías y que hablaban de Cristo, cómo en Él fueron cumplidas. En la cruz, mi hermano, se dio fin a las profecías que señalaban la salvación. Cada profeta, cada sueño, cada visión, cada misterio, cada revelación, cada acertijo aparentemente manifestado a hombres particulares del Antiguo Testamento, todo el sentido del mensaje de los hombres que fueron enviados como pregoneros para anunciar y preparar el camino de la venida del Mesías, cada una de las palabras de los profetas encontraron su cumplimiento en la declaración de Cristo: consumado es. Cada promesa, desde la primera de ellas, mi hermanos, que debemos recordar, Génesis capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Desde esta primera promesa ya se estaba cumpliendo. Era este el momento en el que la serpiente era herida en forma mortífera. Era este el momento en el que Cristo estaba diciendo: consumado es. Desde aquella primera promesa, desde el Edén se había prometido entonces cómo la simiente heriría a la serpiente mortalmente, derrotaría el pecado y haría aquello que Adán no pudo hacer. Pudiéramos dar nosotros un viaje a lo largo de toda la Escritura para también poder analizar cada promesa y su cumplimiento en Cristo. Pero permítame citar solo Isaías capítulo 53, versículo 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Todas y cada una de estas promesas encontraron su cumplimiento en el consumado es. El apóstol Pedro describe adecuadamente esta verdad en su primera carta universal, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por el que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro entonces tiene claro de cómo todas las profecías señalaban a Cristo y encontraron su perfecto cumplimiento en Él y la salvación que Él obtuvo para su pueblo.
Y esa es la razón más básica por la que nosotros entendemos que no se podría levantar un profeta el día de hoy, porque ninguna profecía podría señalar algo nuevo de lo que Cristo ya hizo en la cruz, porque Él declaró: consumado es. Es final, ya no hay más profecías que esperar, ya no hay más cumplimiento a unas profecías que todavía no se han dado o que no se han revelado. Ya Cristo gritó: consumado es. Ahora tenemos su palabra. Ahora ella nos recuerda su maravillosa victoria. Ya no estamos, mis hermanos, esperando el cumplimiento de algo más, una nueva señal, una nueva visión, una nueva revelación. Consumado ha sido todo esto. Cristo pone fin a cada dulce promesa dada en la antigüedad. Cada promesa que se mostró como una señal en el camino, que anunciaba la llegada de su nacimiento, que anunciaba la llegada de sus padecimientos, de su ministerio terrenal, de su muerte, de su resurrección. Todo eso llegó a su fin, mi hermano. Por eso hoy podemos nosotros decir frente a todas las promesas: consumado es. Permítame pasar a la número 3. Consumado son todos los tipos. Consumados son todos los tipos. Recordemos que cuando hablamos de tipos, son los objetos o acciones o personas y oficios que son tomados para representar verdades espirituales superiores al tipo mismo. Cualquier objeto, acción, persona u oficio que se tomó para representar verdades espirituales superiores, y todas ellas relacionadas con Cristo. Y cuando Cristo señala en la cruz: consumado es, estaba con ello estableciendo que todos los tipos, que la tipología del Antiguo Testamento llegaba a su fin. Que Él era aquella piel que cubrió la desnudez y la vergüenza de nuestros primeros padres. Que Él era el arca que iba a sostener y a proteger a los que estaban en Él de la ira del diluvio, de la ira de Dios. Que Él era el arco iris que señalaba la buena disposición de Dios en traer salvación. Que Él era el postrer Adán. Que Él era el maná que sostuvo al pueblo en el desierto. Que Él era la roca que fue abierta, en la cual somos protegidos de la ira. Que Él era la peña que brotó agua en el desierto. Que Él era la serpiente que fue levantada en el desierto para sanidad del pueblo. Que Él era el profeta, el sacerdote, el rey. Que Él era el tabernáculo, que Él era el templo, que Él era el altar, el candelabro, los panes de la propiciación. Que Él era nuestra Pascua, nuestro Shabbat. Que Él era el pan y el vino, que es la sagrada cena. Todo esto llega a su fin porque Él es todo eso. Él ha sido, mi hermano, plenamente toda esa tipología maravillosa. Lo encontramos en Él. Cuando Él dice: consumado es, ha dicho: yo soy todas esas cosas. Esta poderosa declaración, mi hermano, Él es ahora la imagen perfecta de todas aquellas sombras que no entendimos del Antiguo Testamento y que el pueblo judío no entendió. Ya ahora nada está oscuro. Ahora todo está claro, no se requiere interpretación, todo es claro a la luz de la cruz. Él es todo esto. Él ha sido clavado en la cruz. Todo aquello que ha sido anunciado desde el principio,
Se ha mostrado Él como la puerta, como el camino, como la verdad, como la vida, como la luz, como el pan, como la vid verdadera. Él es toda esa tipología, mi hermano. Y en Él fueron consumadas todas estas cosas. Número 4. Fueron consumados los sacrificios y el sacerdocio. Fueron consumados los sacrificios y el sacerdocio. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26 nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esta es la razón, mi hermano, por la que Mateo, Marcos y Lucas registran, aunque ellos no registran el consumado es, sí registran lo que sucedió producto de ese consumado es. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que en ese momento el velo del templo se rasgó. Se rasgó porque ya no era necesario los sacrificios. Ya no era necesario la intervención de un sacerdote humano, pecador, que podía presentar sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Ahora ya no habría más machos cabríos, ya no más corderos, ya no más palomas y tórtolas, no más derramamiento de sangre de animales que cubrían pero que no quitaban el pecado. Ahora, con este gran sacrificio de Cristo, el gran sumo sacerdote era Él. El altar era su propio cuerpo y su humanidad misma la víctima. Este era el gran sacrificio. El gran sacrificio y el verdadero sacrificio eficiente y eterno. Sigue diciendo Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí está adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, escúchelo bien mi hermano, hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Por eso, mi hermano, consumado es, significa que ya no es necesario el sacrificio. Todo lo que se debía pagar, toda alma y todo cuerpo que debía pagar aquello que se debía por el pecado y que debía ofrecerse en sacrificio, ya no más. Ahora Él, como nuestro sustituto, tomó precisamente nuestros pecados y en su humanidad hizo ese sacrificio. Ya no más hombres tomados en medio de nosotros,
para que nos represente. Ya no más vestiduras blancas, ya no más cuerpos y manos lavadas antes de entrar al altar, ya no más efod, ya no más campanitas puestas para que de alguna manera sirva de protección al hombre pecador. Ya no más, no seremos representados por hombre pecador. Ahora Él es nuestro sustituto. Él es el verdadero sumo sacerdote, mi hermano. Solo Él se presenta a ministrar delante del Padre y hasta el día de hoy a interceder por nosotros. Este es el gran sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es la razón por la que tú y yo entendemos que somos salvos y que este sacrificio fue pleno y total. Ya tú no debes ofrecer sacrificio. Él lo hizo y pudo declarar: consumado es. Punto número 5. Consumado es el reinado de la muerte. Consumado es el reinado de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Todos nosotros sabemos que la muerte física lleva a los hombres delante del juicio de Dios. Hebreos 9:27, recordemos, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la muerte física lleva a los hombres ante el juicio. Ahora, por Dios, debido a los pecados de los hombres, estos hombres deben ser condenados a una muerte eterna. Y ya nosotros reconocemos muerte eterna como estar separado completamente de Dios y recibir solo su ira. De manera que la muerte física es la puerta por la que los hombres tendrán que comparecer delante del juez y no podrán escapar de esa muerte eterna. Ahora, cuando Cristo está en la cruz y dice consumado es, después de haber tomado la ira del Padre, la ira de Dios por nosotros, ahora que Él dice consumado es, quiere decir que ha dejado la muerte, le ha quitado a la muerte su carácter condenatorio. Para aquellos por los que Él murió en la cruz, ya la muerte no iba a ser entonces la puerta de entrada al juicio, sino la puerta de entrada a la gloria. Por eso Cristo le diría a sus amigos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora la muerte es la puerta por las que los creyentes entran a gozarse de una nueva dimensión mucho más sublime, mucho más grande que la que habitamos en este mundo. Pasamos a una gloria eterna, a experimentar la salvación en un grado mayor que la experimentamos en este mundo. Es por eso que después de este consumado es, podemos decir lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque la muerte ya no me lleva al juicio, me lleva a la gloria.
Este consumado es de Cristo despoja a la muerte de su dedo señalador y ahora le entrega a la muerte la tierna invitación para entrar al reposo del Señor. Ya no la vemos como nuestra enemiga, sino como aquella que nos abrazará y nos traerá a los tiernos cuidados de nuestro buen Salvador. Mi hermano, ¿no es esto una gran consolación para tu vida? Porque esta fue la gran consolación para los mártires de la iglesia, que cuando veían rugir la muerte delante de ellos, sabían que la muerte dolorosa de verdad, pero la muerte era la puerta por la que ellos verían a su Señor. Y gozosos daban su vida, esperando ver al Señor. Podían unirse a esa declaración de ese justo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Consumado es entonces, mi hermano, significa que la muerte ha sido despojada de su carácter condenatorio. Ahora hay vida, vida en abundancia para ti, mi hermano. Número 6. Consumado es el pago total de nuestra deuda. Consumado es el pago total de nuestra deuda. Pablo dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo en la cruz, mi hermano, estaba pagando aquello que por ley tú debías pagar, que por ley yo debía pagar. Nuestra cuenta se encontraba en rojo. Dios debía mirarnos con desagrado y desprecio porque le habíamos ofendido en gran manera, ofendido a una dignidad eterna que solo podía satisfacerse con una ira eterna. Y esta eterna deuda, nuestras almas mismas no la podían satisfacer. Aún siendo condenados eternamente al infierno, no íbamos a alcanzar a pagar esa demanda particular que había sobre nosotros. Pero cuando llegamos a Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el tetelestai, mi hermano, que es una sola palabra griega y que traduce que fue pagado plenamente, que se cumplió la demanda, que se pagó todo lo que se debía, que ya no hay más nada que pagar. Consumado es entonces. Es una declaración en la cual Cristo asegura que todo lo que se debía hacer para tu salvación ya se hizo. Que toda la sangre que debía correr ya corrió. Que todos los padecimientos y la ira que se debía recibir fueron recibidos. Ahora es quitado entonces ese saldo en rojo. Y es puesto a nuestro favor, mi hermano, es puesto a tu favor la maravillosa justicia de ese Dios. Aquel que no había pecado, aquel que era perfecto, aquel que vivía sin mancha, aquel que se complacía en obedecer al Padre, aquel que vivió todos los días de su vida para obedecer la ley. Ahora su cuenta, su perfecta cuenta,
santa, pura y sin mancha, es tomada y puesta a tu favor, mi hermano. Porque lo que tú debías ha sido pagado. Aquel que era rico se hizo pobre. Aquel que era rico de justicia se empobreció hasta lo sumo para darte esa justicia a ti, para otorgar ese tesoro precioso del cielo, que es su misma justicia en favor tuyo, mi hermano. Por eso podemos decir como Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo le entendió: si Él pagó por mis pecados, no hay condenación para mi vida. Si Él pagó por lo que yo debía, no hay algo que yo deba pagar más que vivir en santidad para agradecer su sacrificio. Ya no hay condenación, ya no existe deuda, ya no reposa sobre ti esa deuda. Nuestra mancha fue lavada, nuestra condena fue cumplida. Esto es el Tetelestai. Y qué bueno es que recordemos esto cada día, mi hermano. Y qué bueno sería vivir sin poder quitarnos esta noticia de nuestra mente, de nuestros ojos y de nuestro corazón: que ya no hay condena sobre nosotros, que hemos sido purificados. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Consumado es. Esta es la razón por la que nosotros no podemos abrazar la enseñanza arminiana. No podemos creer que la salvación dependa de nosotros. No podemos creer que luego de obtenerla, según nuestras habilidades, podamos sostenerla en el camino. No podemos creer que debido a nuestra habilidad lleguemos a la gloria producto de nuestra obra. Creemos plenamente en el consumado es. Entendemos que Él cumplió su misión, que Él hizo lo que vino a hacer, mi hermano. Que Él obtuvo plenamente la salvación de nuestra alma. Eso me lleva al último punto. Consumada es su misión. Consumada es su misión. Y yo espero, mi hermano, que usted entienda la carga de gloria que tiene esta palabra. Y sé muy bien que los 6 puntos anteriores que he dicho, aunque he pedido asistencia al Espíritu Santo, quizás son cortos ante la majestad propia de esta palabra. Pero yo deseo de todo corazón que sea así, que puedas entenderlo aún para el mismo Cristo en su humanidad. Piense por un momento todas las horas de sufrimiento desde Getsemaní, en el que Él pidió al Padre si era posible pasar de esa copa. Piense por un momento, mi hermano, en ahora este Cristo de la gloria gritar desde la cruz: consumado es. Cuánta victoria para Él, cuánta gloria en ese momento. Consumado es. La misión por la que Él vino a este mundo fue cumplida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él vino a salvar. Y esta obra fue encomendada por el Padre, y Él cumplió. La razón de su encarnación, su obra fue hecha plenamente. Ese plan de salvación diseñado desde la eternidad se ejecutó a cabalidad.
Su tarea fue realizada. Nada quedó por la mitad. Todo fue cumplido, mi hermano, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y eso hizo nuestro amado Salvador. Es un grito de victoria para Él, porque su misión fue realizada. Es un grito de victoria para ti, porque en la realización de esa misión tú quedas satisfecho, mi hermano. Para ti hay salvación. Se te otorga la maravillosa salvación. Ahora Cristo puede decir: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. A lo suyo vino, mi hermano. A lo suyo vino y lo suyo realizó. Él realizó su labor. La salvación fue hecha, fue obtenida. Por eso nosotros no predicamos una salvación a media. No enseñamos una salvación en la que tú tienes que aportar una décima, quinta o una sola parte. Enseñamos que Cristo cumplió su misión. Y cumplió tanto que la salvación no es una posibilidad, es un hecho. No descansa en un quizás o en un según las posibilidades o según nuestra firme determinación. No, nosotros hablamos de una salvación que descansa en un consumado es. Y debe ser aquello que nutre nuestra vida cada día, mi hermano. Por eso me permito dar unas palabras de aplicación. Consumado es. Debe ser aquello que late en nuestro corazón día a día. Si sientes, mi querido hermano, los terrores de vivir en un mundo caído, que se mueve hacia la condenación y que es contrario completamente a la voluntad de Dios, aférrate a esta palabra y entiende que consumado es. Sigue en pos de la santidad, porque tu salvación ha sido consumada. Cuando el pecado toque la puerta de tu vida, cuando te veas en debilidad, cuando sientas que no puedes seguir caminando y que en este momento lo único que deseas hacer es tirar la toalla, abandonar el camino de la fe, recuerda que consumado es. Levántate entonces del polvo, sacúdete el pecado y sigue en pos de la santidad, porque la salvación ha sido consumada. Si la muerte se está acercando a tu vida, si la enfermedad, la desesperación llegan, recuerda que consumado es. Lo que en realidad necesitas ya ha sido obtenido por Él en la cruz. ¿Y qué más da vivir en este mundo con aflicción si tenemos una eternidad segura? Para ti ha brillado la gracia, mi hermano. La gracia del Evangelio, y entiendes, si estás cobijado por esta maravillosa declaración, consumado es, siéntete contento, no necesitas más nada de este mundo. Pero permíteme también señalar, si estás aquí y eres amigo, si no te has sometido al señorío de Cristo, yo quiero también decir algo para ti. Esta declaración, consumado es solo para aquellos que vienen al Señor en arrepentimiento. Por lo tanto, si no ha sido consumado, quiere decir que la cuenta sigue vigente. Si Cristo no ha pagado por tus pecados, debes ser tú el que pague por ellos, y la ira divina reposa sobre ti. El pago de tu deuda lo tendrás que pagar en una eternidad en el infierno, y como decíamos hace un momento, ella misma no alcanzará para satisfacer la ira del Señor. Pero si somos iglesia, Cristo es nuestro tetelestai. Él es la nueva buena para todos nosotros. Consumado es, mi hermano.